Soy la pastora Ana Villegas y estás a punto de escuchar un precioso mensaje que viene del corazón de nuestro papá. Así que dispón tu corazón, métele mucha actitud y disfrútalo al máximo. Y dicen que recordar es vivir. Y yo verdaderamente lo creo. Y sobre todo cuando recordamos esos momentos que le han hecho tanto bien a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. A través de todo este tiempo vamos a estar a través de un viaje recordando todo lo que fue esta serie de negarnos. Y esto literalmente comenzó en un viaje de nuestra pastora a su país natal, con su familia, en sus vacaciones, donde ella quiso comprar su chaqueta de jean. Y todos estos excesos de dieron como resultado una serie de eventos que al comienzo no fueron tan bonitos, pero que por la gracia de Dios después dieron como resultado esta serie tan espectacular de este año, un congreso que vivimos en mayo, ¿quién lo recuerda? Negarnos para su gloria, y un libro que muy pronto, mujeres, tú y yo y muchos millones de mujeres en todo el mundo, amén, lo van a tener para bendecir. Así que empecemos, pero antes te quiero decir a ti que si es la primera vez que estás acá y estás escuchando esto de negarte, ¿qué es? Yo te invito a que vayas a cualquiera de nuestras plataformas y escuches estas 9 prédicas que sé que serán de gran bendición y transformación para tu vida. Así que vayámonos a este viaje recordando cuál fue la primera mujer que nos enseñó a negarnos. Y ella es María Magdalena. ¿Y cómo nos enseña a negarnos María Magdalena? Bueno, ella está pasando por el peor momento de su vida. Le está ocurriendo lo que ella menos quiere que le ocurra. Está pasando lo que ella hubiera dicho, no, eso es lo último que yo quiero que esté pasando en mi vida, y es que se ha muerto su Señor, su Salvador y su protector. Pero escucha, aún en la muerte, María se mantuvo cercana al cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces, mujeres, la muerte o esas cosas que pueden representar muerte para nosotros, como las debilidades de las personas que nos rodean, esas situaciones que de pronto nos sacan lágrimas, esas esperas que nos desesperan, esos tiempos difíciles, lo primero que provocan en nosotras es distancia y lejanía? Pero no para María. María no solamente se mantuvo cerca, sino que intencionalmente ella fue leal y fiel, y hasta el final se mantuvo haciendo bien lo que tenía que hacer. En el peor momento, cuando estaba ocurriendo lo que ella menos quería que ocurriera, María hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Esto es de admirar, y esto es lo que nosotras estamos llamadas a hacer. Y aquí yo te hago una pregunta. Cuando ocurre lo que tú no quieres que ocurra o lo que tú no esperas que esté ocurriendo, ¿tú qué haces? Cuando está siendo injusto, cuando tú no lo quieres hacer, cuando tú no deseas hacerlo, cuando tú tienes una lista de justificaciones incluso de por qué no deberías hacerlo, ¿tú qué haces? Porque María también tenía su lista, pero esto no le dio permiso a ella para no hacerlo. Ella lo hizo y lo hizo bien. Y aquí yo te quiero dar una clave, mujer, y es esta. Tú haces mejor lo que tú no quieres hacer cuando tú vienes practicando hacerlo. Y esto nos llama a nosotras a que cuando se nos es fácil, hagamos, para que cuando nos sea difícil, estemos ya entrenadas para hacerlo bien. Cuando se nos es fácil orar, oremos. Cuando se nos es fácil asistir a la iglesia, asistamos. Cuando se nos es fácil leer la Biblia, hagámoslo. Porque llegarán esas temporadas donde ocurre lo que no queremos que ocurra, y nosotras estaremos entrenadas para hacer lo correcto. Si hay algo en este momento que tú identifiques que te está costando trabajo hacer, hazlo. Porque qué mejor práctica para que te deje de costar trabajo que hacerlo, hacerlo, hacerlo y practicarlo una y otra vez. ¿No dicen por ahí que la práctica hace al maestro?
Así es. Y esto, el que María hubiera hecho esto, le permitió a ella ser la primera mujer, no, ni siquiera la primera mujer, el primer ser humano que vio y escuchó a Jesús resucitado. La primera. Mantenerte haciendo lo correcto en los momentos más difíciles de tu vida te va a permitir a ti también ser esa mujer. Las primeras palabras de Jesús resucitado, que hoy también son para ti, preciosa mujer. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Fueron para María. Y después de esto, de sus labios salió su nombre, María. Hoy el Señor te lo dice a ti. Mujer, cuando tú haces lo correcto en medio de las circunstancias más difíciles, estás negándote. Y esa es mi invitación el día de hoy. Anímate a hacer lo correcto cuando no quieres hacer lo correcto. Y seguramente se escribirá un versículo que en lugar de llevar el nombre de María Magdalena, llevará el tuyo y dirá: María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor. ¿A quién quieres darle esa noticia? Tu victoria depende de practicar lo correcto. Amén. Bueno, mujeres, y ahora entonces las voy a dejar con la otra mujer que nos enseñó a negarnos, y ella es Sara. Y recordemos a Sara como aquella mujer que esperó muchísimo tiempo. Sara es esa mujer en la Biblia que espera alrededor de 40 años para que esa promesa que el Señor le había entregado sea cumplida. Con Sara aprendimos que cuando estamos pasando un proceso de espera, estamos invitadas a negarnos. En Génesis 18, la Biblia nos cuenta que Sara y Abraham fueron visitadas por Dios. Después de 39 años de esperar por su hijo, el Señor le dice: en un año tendrás a tu hijo en tus brazos. Wow, mujer, ponte en los zapatos de Sara, en su vulnerabilidad. ¿Qué tú le hubieras dicho a Dios? Sara tuvo la decisión de negarse, pero también pudo haberse quejado o pudo haberse sentido triste o alegado. Sara decidió reír ante esa promesa. Con esto entendimos que la negación tiene todo que ver, mujer, con el control completo de tus emociones. Cuando tú estás pasando un proceso de espera, y quiero que en este momento lo traigas a tu mente, sea cual sea ese proceso o esa promesa que el Señor te entregó y todavía no la ves cumplida en tu vida. Cuando tú pasas por esta etapa de espera, tú estás pasando una invitación a negarte si tú dejas que la emoción te gane. En la espera, el Señor te edifica, el Señor te levanta. Sara decidió reír. ¿Tú qué puedes decidir en vez de Sara? Podemos ver que Sara nos enseña a callar, a decir: Señor, tú tienes el control. Con Sara aprendimos que si tú dejaras que la emoción se levante y haga demasiada bulla, es imposible que puedas escuchar el susurro de la voz de Dios. Cuando tú esperas, tú tienes la oportunidad de callar esa voz. Mujer, no escuches tu corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Escucha a Dios. Eso lo puedes hacer leyendo la Biblia, sabiendo qué es lo que Él quiere, cómo Él ve la corrección hacia una emoción. Y solo puedes corregir esa emoción de su forma si sabes lo que Él dice. Mujer, Sara, la que más esperó en la Biblia, decide controlar su emoción, decide reconocer a aquel Dios
que es el Dios de lo imposible. Esa situación que tú estás pasando en este momento, mujer, si te tocan el tema, si te hablan de la promesa, ¿cómo reaccionarías en este momento? Seamos como Sara, controlemos esa emoción. De la mano de Dios, disponte a cambiar tu lamento por gozo. Y te dejo con Ana. Y Ana, bueno, para las que no saben, nuestra pastora cumple años en abril y ese fue el mes de Ana. Y ella se caracteriza mucho por ser una mujer de dobles porciones. Y ese mes tuvimos a Ana, pero eran dos, era Ana la del Antiguo Testamento y Ana la del Nuevo Testamento. Y aprendíamos de ambas tantas cosas, pero yo hoy quiero rescatar unas poquitas que les quiero decir. Y Ana del Antiguo Testamento nos enseñó a cómo identificar nuestras emociones y nuestras motivaciones, que son las motivaciones reales y puras. Ana, dice la Biblia, que ella era una mujer estéril y estando en el templo, y esto es lo que quiero aquí recalcar, estando, qué tan importante es los lugares donde estamos y frecuentamos, estando en el templo, dice que ella clamó a Dios por un hijo. Dios le cumple su promesa un año después, pero cuando ella estaba clamando su promesa, ella ya sentía en su corazón, ella ya sabía qué iba a hacer con esa promesa. Ella iba a entregar a su hijo, a su Samuel, a su primogénito, a lo que ella siempre había anhelado, al servicio de la casa de Dios. Eso nos muestra ahí qué tan puro era su corazón, qué tan puras eran sus motivaciones. Y tú te puedes estar preguntando aquí en este momento, ¿cómo sé que mis motivaciones son puras? Bueno, analízate y pregunta, eso que tú le estás pidiendo a Dios, ¿qué tan dispuesta estás de devolvérselo a Él para su gloria? ¿Qué tan dispuesta estás para que su reino avance, entregarle eso que tú le estás pidiendo? Y ahí verás, porque muchas veces, ¿quién es el único que realmente conoce nuestras motivaciones? Dios. Por fuera podemos engañar, pero a Él no. Y Él sí sabe nuestras motivaciones. Así que yo te invito a que a través de esta enseñanza tú analices cuáles son las motivaciones de tu corazón. Aprendíamos que la motivación de nuestro corazón es la fuerza que impulsa al corazón en una dirección correcta o incorrecta. Pero la pureza de tu corazón también se basa en las motivaciones de tu corazón. Así que nuestras motivaciones se evidencian en nuestra entrega a Dios. Pero ahora Ana, esa Ana también quiero decir algo espectacular y es la primera mujer que en el Antiguo Testamento tiene el mayor acto de entrega que vimos después en el Nuevo Testamento con nuestro Padre Celestial cuando entrega a su Hijo Jesús. Y fue una mujer, la primera mujer que proféticamente tuvo un acto de entrega en el Antiguo Testamento. Ahora, Ana, la del Nuevo Testamento, no se queda atrás, es espectacular también, me encantó. Y dice que ella se casó muy joven, pero a los 7 años ella enviudó y los próximos 84 años ella estuvo viuda, pero dice que ella estaba día y noche en el templo adorando y orando. Y mujer, ¿qué nos enseña esta Ana? Y es que a veces hay cosas que no van a salir como queremos. Hay cosas que muchas veces podemos esperar y tal vez no lleguen, o lleguen tarde, o lleguen en un momento que pensamos que ya iba a ser tarde. Pero ¿qué nos muestra esto? Que cuando Dios está involucrado, de ahí nacerá algo nuevo. De ahí podremos ver lo nuevo que Él va a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque Ana, estando en el templo, y vuelvo a enfatizar, estando en el templo, esta Ana también estuvo en el templo, esta Ana está presente cuando María y José llevan a Jesús de niño a presentarlo al templo. Y está Simeón, y a Simeón se le ha revelado que Él es Jesús, el Salvador. Ella es testigo de esto. O sea que estando en el lugar correcto, ella pudo ser testigo y profetizar y predicar de Jesús siendo niño. No tuvo que verlo a Él crucificado, creyó. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto. Entonces, mujer, hay muchas veces que no vamos a querer estar aquí en la iglesia. Hay muchas veces que nos da pereza, hay muchas veces que decimos otra vez, otro adórnate, otro servicio de domingo, otro. No, es motivarnos a saber que si estamos en el lugar correcto, veremos a Dios en lo que le estamos pidiendo. Ana nos da esperanza, como les decía, porque aquí todas yo creo que hay áreas en las que tal vez hemos esperado, áreas que tal vez quisimos que hubieran sido de otra forma, pero no lo fueron. Y cuando aceptamos eso, vamos a poder ver a Dios revelándose en esa situación.
¿Qué me pareció espectacular de ellas? ¿En qué se parecen? ¿En qué se negaron estas dos Anas sabiendo que eran Anas de tiempos totalmente distintos? Que las dos se sentían como en casa al estar en el templo. O sea que su negación, como les decía antes, era estar en el templo así no quisieran. Ambas, estando en el templo, recibieron y tuvieron esas revelaciones hermosas. Y aquí viene a mi mente una palabra que hemos estudiado a través de toda esta serie y es rutinas. Las rutinas son importantes. ¿Por qué? Porque son los actos que hacemos en nuestro diario vivir. Y esos actos que hacemos en nuestro diario vivir son los que llevan a un legado. Porque tenemos a veces la mala concepción de decir que el legado es nuestro futuro o lo que hicimos en nuestro pasado. No, el legado es lo que estás haciendo ahora. Y ese legado es lo que tú, al estar hoy aquí esta noche, al estar los domingos, al venir a la iglesia, al ser parte, al servir, lo que tú le estás mostrando a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Ese es el legado. Y es importante que entendamos que lo estamos construyendo desde ya. Y estas dos Anas se negaron al venir al templo, al estar en el templo y a gozarse en el templo por más de que estuvieran en problemas, por más de que su corazón estuviera sufriendo en una espera, en una pérdida de algo que ya no pudo ser restaurado. Es lindo ver cómo la Ana del Antiguo Testamento de muerte hubo vida y en la Ana del Nuevo Testamento de vida hubo muerte, pero ambas se regocijaron en Dios y en su casa. Y con esto, mujeres, las dejo con nuestra próxima mujer, Débora. Así es, yo les voy a hablar sobre Débora. No sé si ustedes se acuerdan, me imagino que sí, que aprendimos sobre ella cuando estábamos negándonos para su gloria en nuestro super congreso. Levanten las manos quienes estuvieron aquí. ¡Wow! Qué hermoso verlas aquí de nuevo. Pero fue tan hermoso aprender de ella y especialmente las que se acuerdan, las que estuvieron aquí. Sabemos que hubieron muchas diosidencias en por qué estudiamos a Débora. Nuestra pastora estaba de cumpleaños y ella recibe 2 regalos el mismo día. ¿Se acuerdan? Un dije de una abeja y un libro. Y ese libro era sobre Débora. Débora, para sorpresa de nuestra pastora, su nombre significa abeja melífera. Entonces ella decide, esa es la mujer que Dios quiere que yo hable hoy en el Congreso. Y aquí viene una perla que conquistó mi corazón. Y yo sé que muchas de ustedes también porque lo hemos hablado juntas. Y es que cuando queremos ver a Dios en todo, lo hacemos nuestro todo. Y yo no sé si ustedes han podido experimentar, pero en el día a día hemos podido ver a Dios en pequeñas cosas, en cosas que de repente nos cautivan a nosotras como mujeres. ¿No les ha pasado? Bueno, y habían 3 cosas que Débora había hecho y que tenemos que hacer nosotras para poder parecernos a ella. El primero era usar nuestro aguijón. Y la pastora nos contaba que usar nuestro aguijón significa que con la firmeza que Dios nos ha investido, podemos hacer retroceder el reino de las tinieblas. Es creernos de verdad que tenemos esa capacidad. Y a través de esa firmeza que Dios nos ha regalado, podemos impactar la vida de los que están alrededor de nosotros. Eso significa hablar las cosas que a veces no nos gustan decir, confrontar, muchas veces llamar la atención, pero nosotros tenemos que entender que somos esas embajadoras del reino de Dios en nuestras vidas, con nuestros hijos, en nuestras familias. La segunda cosa que una Débora debe estar haciendo es produciendo miel. ¿Y cómo producimos miel? Hablando palabras. Pero nuestras palabras, nuestras opiniones, nuestras críticas, en nuestra sabiduría, no. La pastora nos decía que nosotras tenemos que hablar las palabras de Dios, que Dios pone en nuestros corazones. Decir, cuando vemos una cosa que nosotros pensamos que realmente no puede pasar, hablar esperanza. Cuando vemos algo que vemos que nuestros hijos desanimados, poderlos levantar. Cuando vemos a nuestros esposos de repente en situaciones difíciles, hacerles recordar las promesas de Dios. Qué hermoso sería que nosotros nos despertáramos hablando palabras sobre todas las situaciones de nuestras vidas. ¿Y cuánto cambiaría eso nuestra situación? ¿Verdad que sí? Y lo último, que es mi favorita, es que tenemos la capacidad de levantarnos. Sí, mujeres, no sé si les pase a ustedes, pero tenemos emociones, hay ciertos meses, a cierta parte del mes que nuestras emociones nos juegan una mala pasada, ¿verdad que sí? Y en ese momento entender que nuestro espíritu,
En este momento estamos fortaleciendo nuestros espíritus, ¿verdad? Pero en ese momento nosotros nos podemos levantar. No tenemos que estar siempre dependiendo de nuestros esposos, de nuestra mamá, para levantarnos. Podemos tener la capacidad de poder levantarnos y decir, yo tengo un espíritu de guerrera. Dios no me llama a vivir bajo la opresión, bajo la tristeza. Sé que lo que estoy presentando en este momento es difícil, pero yo puedo levantarme. Dice la palabra que de Débora dice, despierta, Débora, despierta, y entona un canto. Entonces tenemos esa capacidad. Y al final, ¿cómo fue que esta gran mujer se negó? Y vemos lo que decía Vivi, a través del legado. Ella pertenecía a la tribu de Isaacar. Y eso significa, cuando lo vemos, vamos a buscar en la Biblia, ¿qué es lo que hizo la tribu de Isaacar? Ellos eran expertos en los tiempos. Eso significa que en tu etapa, veo aquí a las muchachas, veo aquí a las de repente mamitas, de repente algunas solteras, en la etapa en la que tú estés, tú te puedes ceñir a los planes de Dios. Y bueno, eso fue Débora. Las dejo con la samaritana. Me encanta que hables de los tiempos, Yanni, me fascina porque si alguien estuvo en el lugar, en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, fue la samaritana. Y como ella decía, hablemos de miel. Entonces vamos todas juntas a Juan 4, 5 al 8. Está Jesús, obviamente. Entonces dice, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob. Le había dado el terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¿Quién recuerda esta super prédica donde nuestra pastora nos viene a hablar de la importancia de estar a solas con Jesús? Diga, es importante yo estar a solas con Jesús. Y lo primero que le vengo a recordar hoy es, la soledad es una invitación de intimidad con Jesús. Jesús a nosotros nos llama y nos invita a estar a solas con Él, porque Jesús quiere y tiene la capacidad de llenar todo, todo, todo. Se nos olvida muchísimas veces, y como nos lo contaba nuestra pastora, que me encanta, nosotras somos mujeres que nos fascina hablar. A mí me encanta hablar, yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me encanta. Y somos muy propensas a tener diálogos internos, como lo llaman los psicólogos. Entonces, cuando algo nos sucede, lo primero que tendemos a hacer es ir a llamar a, no sé, póngale usted el nombre, a la amiga, al marido, a la mamá, que a veces es como, no debería haber llamado a mi mamá. Las casadas más que todo hablarles del marido, ¿no? Pero en este momento Dios nos recuerda a través de la samaritana en que nosotros tenemos siempre a quien recurrir, y ese es Jesús. Nosotros tenemos que volver a entender y a estar conscientes de la importancia de estar yendo directamente donde Jesús en todos nuestros tiempos. Otra cosa que nos recuerda es que Jesús nos encuentra a nosotros en lo cotidiano. Yo no sé usted en qué momento habla con Jesús. Yo estoy casada, tengo una niña. Entonces a mí mis tiempos con Jesús son cuando me estoy bañando, obviamente en mi devocional en la mañana, pero aprovechando cuando el marido está ocupado. Entonces, bueno, perdón, yo me voy a hacer mi devocional, 5 minutos, pero yo soy una persona que habla constantemente con Jesús. Entonces yo hablo con Jesús mientras me baño, yo hablo con Jesús mientras estoy manejando, yo hablo con Jesús mientras estoy caminando. Entonces yo no sé, póngale usted el nombre y el lugar donde usted está en este momento propenso a de pronto estar hablando con alguien más. Invite a Jesús en esos momentos. Está cocinando, invítelo a que cocine con usted. Está manejando, invítelo a que maneje con usted. Aproveche esos tiempos de soledad, porque muchas veces nosotros mismos nos robamos de lo que Dios nos quiere entregar. Lo tercero es que Dios nos ama con nuestros defectos. Si recordamos la historia de la samaritana, había pasado por 5 maridos y con el que estaba no era el marido. Y nosotros tenemos que recordar que cuando Dios a nosotros nos llama como estamos, en la posición, en el momento, con el corazón como lo tengas. No tiene que estar el corazón completamente limpio, ni tiene que estar completamente restaurado, porque nosotros tenemos un Dios que nos llama, y voy a
utilizar una frase de la pastora que me encantó. Dice, cuando Dios te invita a cambiar, no es por falta de amor, es simplemente por tu bien. Entonces, tengamos esos espacios porque Él nos llama a compartirlos independientemente de cómo nos encontremos. Y el cuarto y último del que le vengo a hablar es, no busques llenar el lugar de Dios con nadie más. Mire, es muy fácil pasarnos la vida como mujeres queriendo llenar vacíos. Las que están solteras quieren casarse. Las que se casan quieren hijos. Uno no es suficiente, entonces el segundo. Y pasamos poniéndole a personas o a cosas el peso que solamente Dios puede cargar. El único perfecto es Dios. Y tenemos que tener claro que cuando nosotros entendemos eso, dejamos de estar poniendo presión a personas alrededor de nosotros o a estar buscando llenar esos vacíos con cosas que no van a llenar. Porque en el momento que usted las tiene, no va a sentirse usted lleno. Porque son espacios que son solamente propiciados por el Espíritu para ser llenados por Jesús. Y es importantísimo que nosotros lo recordemos. Porque la mujer tiene una necesidad de ser amada, protegida, cuidada. Y muchas veces ponemos esa presión en el marido, o ponemos esa presión en los hijos, o en la amiga. A veces uno le exige mucho a las amigas, ¿no? Uno quiere que la amiga, mi mejor amiga, entonces tiene que ser perfecta. No, o sea, la más imperfecta es usted, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a lo cotidiano con Jesús para entender que el único que va a llenar esos vacíos va a ser Él. Yo quiero dejarla rápidamente con eso. Tenemos que aprender que vamos a tener que atravesar por cosas que no queremos para llegar a ser lo que sí queremos. Decide hoy entender que la soledad es preciosa. Diga, la soledad es preciosa. La soledad es valiosa. Di hoy, es mi tiempo de hablar a solas con Jesús. Y les regalo esta promesa. Está en Oseas 2, 14 al 16. Y dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto. Y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Y al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Hoy Jesús viene a recordarte que la soledad es un estado ideal para encontrarte con el Mesías, el Salvador del mundo. Y ahora las dejo con Rebeca. Buenas noches. Bueno, aquí hay un caso curioso que Rebeca es mi nombre y para mí es un honor estar esta noche acá. Hoy estaba recordando esa hermosa reunión de Rebeca y una de las cosas que más me llamó la atención fue el identificar tu pozo. Esa noche el Señor nos llevaba a conocer cuál es tu pozo. ¿Tú lo has pensado? El pozo tiene que ver con lo que es tu talento, con lo que el Señor te ha entregado, con lo que es tu propósito. Pero muchas veces no nos prestamos atención de esto que Dios nos ha entregado. ¿Qué es el pozo? El pozo es un lugar que está lleno de agua. Pero para poderlo sacar, tanto la samaritana como Rebeca tuvo que hacer un gran esfuerzo. Rebeca no solo sacó agua para ella ni para su familia, sacó agua para un desconocido que le pidió agua y para 10 camellos. Ella dio la milla extra en ese momento. Eso nos invita a nosotros a ser serviciales, a dar mucho más allá de lo que nos has exigido. Yo estaba escuchando la prédica y un momento que decía, cuando te invitan a servir en la iglesia, ¿por qué decimos que no? ¿Por qué no utilizamos esos talentos que Dios nos ha entregado para servir en este lugar? Entremos en el pozo,
seamos intencionales, sirvamos. El rey nos está invitando a servir. El servicio de Rebeca no solamente trajo bendición para ella, sino también para su casa. La bendijo tanto que a pesar de que muchas personas han hablado mal de ella, pues nosotros la recordamos como una mujer servicial, una mujer guerrera, una mujer que dio más de lo que se le pidió. Lo segundo que recuerdo de esa noche fue que al momento que ya se le habían entregado las joyas, la primera mujer adornada en la Biblia, en ese momento el criado le dice, bueno, ¿ya estás lista? Vámonos. Aparte que la historia de Rebeca en la Biblia parece una novela, es demasiado buena. El que no la ha leído, la invito, porque no te despegas de ella. Pero el criado le dice, oye, nos tenemos que ir, la familia no, un momentito. Esta es una niña de su casa, ella no puede irse, pero ella fue muy determinada. Al momento que Dios la llamó, ella no titubeó y de una vez dijo, sí, heme aquí. Y este es el llamado que Dios nos hace a todas. Yo no estoy parada aquí porque me guste, en realidad no, pero todas lo saben. Pero si el Señor me hizo un llamado, yo me esfuerzo y aquí estoy parada. Y digo sí. Y esa es la invitación que el Señor te hace esta noche. Esa es la invitación que Él se hace esta noche el Señor. Si el Señor te llama y toca la puerta, no puedes decir que no. Él tiene algo especial y espectacular para ti. Pero todo está en la disposición que tienes en tu corazón. Y ahora las dejo con Rahab. Sí, así es. Rahab nos enseñó tantas cosas en el mes de agosto. Aprendimos, valoramos, vimos el amor redentor de Dios, ese amor que otorga grandes y grandiosas y nuevas oportunidades. ¿Se acuerdan de Rahab, su oficio? Ella era ¿qué? Prostituta. Y de ser prostituta, ella pasó a ser la tatarabuela del Señor Jesucristo. De ese oficio tan oscuro pasó a estar dentro del linaje de gracia del Señor. Eso es el amor redentor de nuestro Padre. Y a través de Rahab aprendimos sobre la negación. Aprendimos que ella se negó completamente a quitar el lazo de su ventana y se aferró a la promesa de salvación. Recordemos que cuando vienen los israelitas, los espías, y hablan con ella y ella los llena de fe, les da ese informe y ellos deciden entonces tomarse a Jericó. ¿Ella qué hace? Ellos le dicen, cuelga este lazo rojo de tu ventana. Y ese día ella decidió, voy a creer en esta promesa de salvación, y no se despegó de ella. ¿Qué nos enseña esto, mujeres? Que tú y yo tenemos promesas de Dios, ¿amén? ¿Y dónde están esas promesas? En la palabra de Dios. La promesa de Dios no puede ser ningún parecer, ningún creer, ningún yo siento. Es que yo vi a ese muchacho muy lindo, yo creo que es mi esposo. ¿Perdón? ¿Ya fuiste a la palabra de Dios? ¿Ya te dijo el Señor? A veces nos aferramos de cosas que no son promesas de Dios. No, yo pienso que me voy a cambiar de trabajo. Es que yo creo que el Señor me está prometiendo otra posición. Es que ya no siento ir a trabajar. A todas nos pasa los lunes, ¿cierto? Pero esa no es promesa del Señor. Cuando nosotros tenemos una petición, una oración, ¿qué hacemos? Vamos a la palabra de Dios, a su corazón, y Él es tan fiel que nos entrega una promesa. Y nosotras que somos tan sabias, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestro lazo rojo en nuestra Biblia y aferrarnos como se aferró Rahab a su promesa de salvación. Amén. Y tuvimos Rahab segunda parte en septiembre, y en esa oportunidad aprendimos que las promesas de Dios se cumplen, porque Rahab y toda su familia fueron salvos, ¿verdad? ¿Y qué entonces hacemos con esas promesas que se cumplen? Se convierten en bendición. ¿Y qué hacemos con las bendiciones? Las cuidamos, las atesoramos. A ti ya Dios te dio un esposo, de pronto estás casada hace una semana, hace 14 años, hace 30 años, por ahí está Patti. Esa es tu promesa, tu bendición, cuídala. Y mujeres, a veces patinamos con esas bendiciones, ¿cierto? A veces le abrimos los ojos al esposo. Aquí hago
pública, perdón Señor, perdón amor, pero somos mujeres de reino y ¿qué hacemos? Pedimos perdón, nos arrepentimos y volvemos ¿a qué? A cuidar nuestras bendiciones. Dios nos entrega hijos, nuestras promesas. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? No vamos a ser mujeres, mamás malcriadas, no, somos mamás varita. ¿Quién está conmigo? Yo soy mamá varita, yo creo en la disciplina, en amor. Allá hay una testigo que recibió la varita. Así que, ¿qué hacemos con nuestras bendiciones? Las cuidamos. Y por último, en esa reunión aprendimos que algo súper valioso, y yo espero que se vayan con esto, y es que cuando nosotras pagamos el precio de la negación, nuestros más cercanos, nuestra familia, lo que mueve nuestra fibra, son los primeros que reciben bendición. Porque Rahab fue salva con todos los de su casa. Amén. Y Dios las bendiga. Hola, sí. Qué espectacular es que a través de todo este viaje uno se da cuenta de que con cada una de esas mujeres uno se puede identificar en algo, ¿no? O sea, yo no sé, yo escribía en un post, yo no sé si es malo o hasta dónde es bueno, que yo en todas me doy cuenta que me tengo que negar en algo. Pero lo importante es que comencé a negarme y la idea es que siga siendo cada vez, pues me vuelva cada vez más profesional en eso, ¿no? Y bueno, y me gusta mucho porque nosotras podemos aplicar, son enseñanzas tan aplicables a nuestra vida de cada una de estas mujeres. No, total, o sea, a mí viendo ahorita este resumen y todo, caí en cuenta de que muchas estaban en la espera. Y yo me identifico en eso y quiero, bueno, creo que aquí muchas, todas estamos esperando algo, pero yo realmente quiero que en este momento las solteras levanten la mano. Así esté comprometida también, levante la mano. Porque solo miras allá, mira, allá. No, espera, es que quiero ir en orden, quiero ir en orden. Quiero hacer una escala, den la levantada, A por ver, favor. hagan una De ola. verdad. Muy bien, ahora ahí donde usted está, mire alrededor, porque quiero que se dé cuenta que no es la única. Guau. Uy, El qué enemigo, solteras tan divinas. Mire, yo les digo algo y se los digo porque el enemigo lo engaña a uno pensando que uno es el único que ya se quedó sin casarse. Pero de verdad, miren alrededor y algo que yo a ustedes las solteras de verdad les quiero traer hoy, que fue una rema para mí en esta prédica de Ana, de verdad, que fue algo que me tocó mucho, y es, ¿cuál es la motivación de tu corazón al quererte casar? Es no querer estar sola, es que se acabe la espera, es sentirte que tienes con quién hablar, con quién pasar un tiempo lindo, o estás dispuesta a negarte a ti y que ese matrimonio que Dios va a traer sea como estos matrimonios de estas mujeres que están aquí al lado mío y de muchas de ustedes que están allá. Amén. Que son matrimonios que lo van a honrar a Él y que su casa va a crecer por tu matrimonio. Amén. Entonces, yo de verdad les pido que analicemos eso. ¿Está siendo un anhelo egocéntrico? ¿O realmente estamos pensando en que obviamente Dios es un papá hermoso y nos consiente y nos lo va a dar, pero tenemos que pensar que esa bendición tan grande la vamos a usar en el reino? Y no es solo por llenar un vacío egocéntrico. Yo creo que eso a mí me tocó muchísimo con Ana. Amén, amén, Vivi. Yo me conecto tanto con eso porque, pues para los que no saben, yo esperé un poco más de 5 años a mi primogénita, a mi única hija, hasta ahora. Llevo un poco más de 4 años esperando volver a quedar embarazada y no ha pasado. Entonces uno dice, pero entonces ¿qué pasó? Otra vez espera, Señor, el mismo gigante, diferentes tiempos. Pero si algo he entendido yo con todo esto es que los hijos de nosotros a nosotros no nos pertenecen. Son personas que vienen a cumplir un propósito y que no son simplemente un bebé lindo, no, Elena ya tiene 4 años, ellos crecen rapidísimo. Es una mujer que viene con un propósito traída por Dios para cumplir algo en la generación en la que ella está creciendo. Y cuando yo entiendo eso me siento súper identificada con Ana del Antiguo Testamento, que va y entrega a su hijo Samuel al templo. Porque cuando nosotros entendemos que los hijos de nosotros le pertenecen a Dios, lo que nosotros hacemos es hacer nuestra parte como padres para empoderarlos a ellos a cumplir su propósito, pero a la final, ¿quién cuida constantemente de ellos? Dios. Y nosotros estamos como madres llamadas
a confiar en que es Él quien los protege y no nosotros. Nosotros somos un instrumento de protección sobre ellos. Entonces, si usted es una mamá que es extremadamente protectora sobre sus hijos, usted se mantiene muerta del temor con lo que está sucediendo o lo que pueda suceder con sus hijos, mire, no hay mejor cosa que usted pueda hacer que devolverle sus hijos a Dios. Traerlos al templo, a la casa del Señor, pero es devolvérselos a Dios de corazón y decirle: Señor, son tuyos. Gracias por confiármelos el tiempo que me los has confiado. Yo seguiré haciendo mi parte, pero es tu manera y es a tu manera, Señor, porque a la final son tus hijos, son tu creación, y desde el principio del mundo Dios los separó para que fueran los hijos de cada una de ustedes, y las que están esperando van a llegar. Entonces empieza a orar desde ahora por cuando lleguen. Yo en este momento oro como si yo tuviera un segundo hijo. Todavía no lo tengo, pero estoy orando como si ya existiera. Entonces las invito a que vayan en esa dirección. Amén, amén. Y conecto tanto con Caro porque pues ya es público que también soy una mamá Hope que espera su milagro. Y no solamente conecto en la parte de la espera, sino que recuerdo que Rebeca, después de haber sido una mujer tan hermosa, de haber dado tanto, metió la pata tan fea. Y me conecto como esposa, porque recuerdo cuando nosotros llegamos a este país, hace ya 8 años, tomamos la mala decisión de que como yo trabajaba en un banco, yo iba a manejar las finanzas. Y eso de manejar las finanzas, pues trajo una carga en mí que no era mi carga, esa era la carga que debía llevar mi esposo como cabeza de hogar. Ese tipo de carga que yo llevaba me hizo tomar decisiones, me hizo hacer cosas sola, me hizo ocultar cosas a mi esposo. No, cuidado, eran cosas financieras, pero tomar decisiones como que, ay, no había para pagar tal cosa, y yo, ay, no importa, yo saco de aquí, saco de allá, y él, ¿está todo bien? Sí, ya está todo pago, todo está chévere, todo era para no preocuparlo a él. Quizás era una buena intención, pero el trasfondo era totalmente diabólico. Que Dios le ha entregado a él y tratar de yo llevar el control de la casa. En ese momento, pues llegamos acá a la iglesia y fuimos tan bendecidos con tantos programas donde nos hablaban del matrimonio y de la autoridad que tiene el hombre en el matrimonio, donde nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad, nos guste o no nos guste, pero es el manto que Dios ha colocado sobre ellos. Actualmente, pues, y se lo leí a mi esposo y él me dijo, ay, bueno, pero aclara al final. Actualmente hicimos como que cada quien llevara los roles que le correspondían, y me permití dar el manto de autoridad que Dios le ha entregado a él, y a sujetarme, que es una de las cosas más difíciles que existen en este mundo. De verdad, la sujeción es algo sabio, es una bendición, cuesta, el negarnos cuesta, pero es el entregar o dejar que mi esposo cumpla su rol, bendice mi casa y me bendice a mí. Y yo quiero tocar el tema de la autoridad, Rebe, porque como padres también el Señor nos ha entregado autoridad sobre nuestros hijos. Y cuando yo estoy viendo mi rol de madre, yo entiendo que el Señor me revela a mí, por esa autoridad que me ha dado, paso a paso, cómo guiar a mis hijos. Y es por esto que yo me identifico también tanto con Sara en un proceso de espera. Esto sucede con mi hija en este tiempo, cuando ella tenía 16 años, en el tiempo de pandemia. Para ponerte en contexto, ella me cuenta que tiene una confusión sobre su identidad sexual. Y yo me quedo como que, Señor, ¿qué hice mal? Pero ahí yo entendí que el Señor me estaba dando esta autoridad para moverme. ¿Y qué estoy viendo? ¿Qué yo vi en esto? Yo vi que si el Señor te da
una instrucción para hacer, tienes que obedecerla, mujer. Tienes que obedecerla negándote, por más de que te cueste, porque yo, sin entender lo que estaba pasando, el Señor me dice, deja de trabajar. El Señor me dice, sácala de la escuela. El Señor me dice, deja a un lado tu vida profesional. Y yo entendí que aunque Sara esperó 40 años, los 11 meses que yo esperé fueron una eternidad. Una eternidad. Muchas de ustedes me acompañaron durante ese proceso. Pero entender que en ese proceso el Señor te guía paso a paso, pero que la clave está en obedecer su instrucción para que esos 11 meses no se conviertan en 40 años. Bien, wow. Y ahorita que hablas tú precisamente de los hijos, y yo las escucho a todas hablando de los hijos, pienso en Rahab. Todas ellas han hablado de la mujer que predicó cada una, pero yo me identifico mucho en el sentido de lo que hablaba Sonis al final, y es cómo la obediencia de Rahab bendijo a todas sus generaciones. Y estas son las bendiciones generacionales, que pareciera que cuando dicen generacionales solamente se hablará como a las que ya somos abuelitas. A ver, levanten la mano las abuelitas. O las mamás, pero no, también son para ustedes, jovencitas que están acá, también es para todos. Y es que Rahab no se quitó su lazo rojo. Y yo pienso en mí cuando comencé todo este caminar con Cristo. Yo no nací con un lazo rojo puesto. Dios me lo puso, pero en el momento en que Él me lo puso, yo decidí no quitármelo. Y no fue que nunca tuve ganas de no quitármelo, no, tuve muchas ganas. Yo también tenía mi listado de me lo quito ya. Pero el haber permanecido y el no habérmelo quitado, hoy me permite tener un matrimonio que honra al Señor. Hoy me permite tener una hija hermosa, que sé que está allá en casa viéndonos, con un esposo hermoso que ama al Señor, con un nieto hermoso que decidió adelantarse a nacer la semana pasada y que sé que un día veré corriendo en esta casa, porque yo no voy a quitarme nunca mi lazo rojo. Y les voy a decir algo, yo todavía tengo muchas razones para no quitarme mi lazo. Hay mucha gente, mucha de mi familia, muchos de ustedes, mi familia espiritual, que dependen de que yo no me quite ese lazo. Y yo hoy por eso te animo a ti, mujer, a que por tus generaciones, las que de pronto todavía no conoces, pronto ya las conoces, ya hay, pero hay unas que ni idea todavía, las que no tienen hijos, no te quites tu lazo rojo. Espectacular, espectacular, Pati. Y bueno, Pati, tú decías que habían hablado de todas, yo voy a hablar de María Magdalena. Ella fue la que me cautivó en el trabajo, especialmente cuando trabajamos en un lugar donde no es cristocéntrico. Vemos injusticias. Muchas veces sentimos que nuestro jefe puede hacer cosas que no estamos de acuerdo. A veces van con nuestros mismos valores. Y a mí me pasaba esto. Yo encontraba todas las razones por no someterme, porque eso es lo que pasa, que a veces buscamos la justicia y decimos, como esto no me parece, como esto no es como yo quisiera, como esto no está bajo mis términos, y buscamos todas nuestras excusas para no someternos. Pero yo entendí con María Magdalena que eso no nos excusa para no hacer lo correcto. O sea, no podemos basarnos en esas cosas que no están como nosotros queremos para decir, yo no hago lo que tengo que hacer. Y muchas veces sí, va a ser callar, pero en mi caso, que soy maestra, fui a darle voz a los que no tenían voz, que eran mis alumnos, y tomar un lugar de autoridad y de repente decirlo con palabras amables, porque tampoco no es como decirle a la autoridad qué hacer, pero sí exponer el problema en una forma sabia. Yo creo que María Magdalena me empoderó para poder hacer eso. Y no trajo solamente bendición, obviamente a mi vida, pero a todos los niños con los que trabajo. Eso fue espectacular. Amén. Amén. Y humanamente, las injusticias pudieran ser una de las maneras en las que nosotros utilizamos, ¿no? Para negarnos a negarnos.
¿verdad? Yo también trabajo en esa escuela. Pero algo que el Señor me hablaba a mí mucho a través de Rahab también fue cómo ella se negó, porque acuérdense que ella fue adoptada en la familia del pueblo de Israel y ese oficio era el único que ella tenía que hacer o había hecho toda su vida, ¿cierto? Pero ella decide dejar a un lado su cultura y decide buscar obviamente un trabajo que le agrade al Señor. Y esto nos habla a nosotros en el momento en que el Señor nos redime, pues nosotros tenemos que dejar de hacer ciertas cosas que veníamos haciendo por cultura, por crianza o porque nos parecía, ¿verdad? Eso nos habla a todas, pero le quiero hablar especialmente a las que yo veo más vulnerables en estos tiempos y es a nuestras adolescentes. Soy mamá de una adolescente, yo sé que están siendo constantemente bombardeadas con la cultura, con modas, con las redes sociales, muestra aquí, tenga un like, como nos hablaba en la segunda prédica de Rahab. Empezamos a negociar principios por la cultura, por la moda, ¿verdad? Y algo que yo le digo a mi hija, y yo espero que todos lo pensemos en este momento, es ¿dónde están todas esas personas por las que de pronto hicimos cosas inapropiadas o dejamos de hacer las cosas correctas en este momento? ¿Valió la pena? Ustedes todas que son viejitas como yo, no mentiras. Menos Vivi. Yo ya tengo 40. Así que, mujeres, el que tiene a Dios, niñas jóvenes, el que es de Dios, escucha lo que es de Dios. Y en este momento estamos hablando aquí de parte de Dios. No negocies principios. Niégate, que ese sea tu área de negación. Que tu salmista favorito no sea Bad Bunny ni Rosalía, por favor, mujeres. No trae nada. No vale la pena. No se dejen llevar por la presión de grupo. Ustedes no son gallinas, son águilas. Ustedes están para volar por las alturas y el Señor las va a respaldar. Niéguense a negociar sus principios. Amén. Espectacular. Y Sonis, ¿qué te parece si aprovechamos este momento entonces para que quede grabado en cada corazón? Ay, mujer, toca tu corazón. Porque tiene que quedar con este cierre de la negación grabado en tu corazón, cómo fue que cada una de estas mujeres se negó. Hagamos un recap, ¿listo? Primera mujer, María Magdalena. Ella se negó en dejar de hacer lo correcto, porque aunque no fuera injusto, ella se negó en que dijo, voy a continuar, a pesar de que sea injusto, voy a seguir. Después tenemos a Sara. Sara se negó en no amargarse. Ella decidió sonreír en medio de su promesa, en medio de su espera. Después tuvimos a Ana. Ana decidió rendir su hijo al Señor. Y la otra Ana decidió entregar su vida al Señor. Ellas se negaron a sí mismo para el servicio de Dios en el templo. Después tuvimos a Débora. Débora, recuerden que era de la tribu de Isaacar, expertos en mirar cuándo eran los tiempos de Dios. Así que Débora es una mujer que lee y se niega a ir con su voluntad y esperar en la voluntad del Dios, en su tiempo perfecto, y Dios la levantó como una líder, como una juez. Después tuvimos a la samaritana. La samaritana nos enseñó que nosotros podemos hacer de los tiempos de soledad tiempos con Jesús. Podemos ser intencionales, no tenemos que ir a buscar conversaciones con personas que nos aconsejen. El Señor permite esos tiempos de soledad para estar con Él. Luego sí tuvimos a Rebeca. Rebeca nos enseñó a ser esforzadas, a negarnos a nosotras mismas y que caminar la extramilla, trabajar la extramilla, servir la extramilla. Y por último, Rahab. Rahab nos enseñó a negarnos de la duda y a decir sí, voy a creer en el lazo, en la promesa de salvación. Y por último tuvimos a María de Betania, que no está, ¿verdad? María de Betania se está negando porque el esposo tenía que hacer algo. Entonces ella dijo, me niego a estar en este altar con estas mujeres, pero está haciendo otra obra con su esposo también para el Señor en otro lugar. Amén. Amén. María de Betania nos enseñó a negarse a sí misma también en dar ofrendas extravagantes para Dios. Amén. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Estoy segura que este mensaje ha edificado tu vida. También puedes compartirlo con alguien más.
Y me encantaría que pudiéramos seguir conectados a través de todas nuestras redes como iglesia y también en mi cuenta personal. Bye.